Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy estamos aquí nuevamente con un hombre a quien le tengo un muy grande respeto y cariño. Es el señor Tanque Sebastián. ¿Cómo está, Tanque? Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí con usted. Hace mucho que no hacíamos un PIR. Hace mucho que no hacemos un PIR y está bueno estar acá. En un principio los PIR tenían la naturaleza de ser mensuales. Sí. Y este año decidimos no hacerlo mensuales y no lo hicimos más. Nos recolgamos, pero ahora volvieron y para quedarse porque me parece que los PIR... Sí, son demandados, ¿no? Como que gustan. A mí me encanta hacerlos, en realidad es eso. A mí también. Pero bueno, ¿qué PIR es este, Tanque? Bien, este es el PIR número 29. ¿Y qué significa ese número en la numerología caldeo-hebrea? Muy bien, la numerología caldeo-hebrea, el 29 es el número con el karma más pesado de todos. Shit. Así que si naciste un 29, bueno, los ñoquis son del 29, ¿viste? Y caen pesados, Caen pesados, efectivamente. es pasta, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que es el karma más pesado que hay y por eso te recomienda la numerología como, bueno, cambiate el nombre, como encontrate algún recurso para zafarla, porque, bueno, de lo que advierte el 29 es como muchas desilusiones, traiciones, sobre todo de la pareja, como de, bueno, de tu pareja, como la pareja, digamos. Sí. Sí. Pero de amigos, de todo es como muchas O sea, muy traiciones. y una duda, por ejemplo, ¿el tema de la numerología afecta en la edad? Suponete cuando vos tenés 29, ¿te puede pasar eso o no? Yo No. pensaba en el retorno de Saturno, ¿viste? Que es No, los mira, 29, podría pero bueno. ser. Podría ser. Eh, Es un planeta pesado, Saturno. Un saludo a Astromostra, que hoy hicimos la revolución solar. Yo hice la revolución solar con él y estuvo increíble. Nada, un capo. Vean el video que hice con él analizando la carta natal de Freud. En fin, bueno, hoy tenemos unas fabulosas preguntas. Sí, por aquí. Así que sin más preámbulos vamos a ir para adelante. Y Tanque, vas a disparar la primera. Muy bien. Primera pregunta es de Lil Piscis y dice: Hola muchachos, son geniales y me encantan sus voces. Gracias. Gracias. Me relajo al escucharlas, como me relajaría el sonido de un tormentoso arroyo en una noche de verano. Como que se inspiró ahí. Bien, tengo una pregunta para el próximo PIR. ¿En qué andan sus pensamientos últimamente? ¿Qué ideas están explorando? Bien, muchas gracias Lil Piscis por tu pregunta y tu tan metafórica y poética forma de introducir la pregunta. La verdad me gustó un montón. Me gustan este tipo de preguntas porque nos permiten explorar un poco, son un poco más amplias y hasta personales, porque me está preguntando en qué andan nuestras ideas en este momento, porque por lo menos a mí me pasa, Tank, yo sé que vos sos igual, a medida que voy atravesando mis años, siempre hay algún tema, algún conflicto o algo que estoy investigando en ese momento, atravesando, resolviendo, vivenciando, etc. Y cada año, digamos, la idea es volverse cada vez más sabio, ¿no? A través de esos tránsitos. Y me gusta la pregunta de ver qué es lo que estoy explorando Ahora. en este momento, qué Claro. estoy viviendo. Y justamente me parece que lo que vamos a hacer tiene que ver con lo que estoy explorando en este momento, que tiene que ver, en mi caso particular, con la idea de perder el control. Tiene que ver con esto porque justamente vamos a agarrar esto de que estamos pensando en este momento, o que yo estoy pensando, vos no sé qué estás pasando en este momento, ahora me dirás, pero como se trata de perder el control de alguna manera, también lo que vamos a hacer ahora es un poco surfear este tema, ver a dónde nos lleva, porque no es algo que tenemos pensado, sino que vamos de alguna manera a explayarnos en este momento con ustedes. Obviamente tengo algunas cosas pensadas, pero la verdad no sé hacia dónde me va a llevar exactamente. Así que vamos para adelante con Buenísimo. este tema de perder el control. Mira, últimamente en mi vida, debido a circunstancias de mi vida personal, me vi enfrentado con el tema de perder el control efectivamente de cosas que yo antes mantenía bajo control. Algo que es muy típico de la neurosis obsesiva sobre todo. Sobre todo. Y como yo soy un obsesivo efectivamente,
Gran parte de mi vida, vos lo sabés, y hay un par de anécdotas muy graciosas, me fui forzando o esforzando, digamos, a controlar un montón de circunstancias de mi vida, y mucho tiempo lo disfruté incluso, y lo hacía con bastante éxito dentro de todo. Claro, claro, claro. Porque también por ahí está bueno perder el control, pero el control tiene su lugar también, supongo, ¿viste? En la subjetividad, en la vida, y por ahí el problema es cuando uno se pasa de control, como no puedo dejar de controlar, ¿no? Eso es una cosa, otra cosa es, bueno, ciertas cosas las controlo, pero bueno, acá se me escapó, o como ser un poquito más flexible en ese sentido, ¿no? Como... Y está bueno porque te vas un poco adelantando a los puntos que quería plantear, que es como... Dentro de cómo lo estamos planteando da la impresión como que el control es algo negativo, y dentro de cómo lo vamos a plantear me parece que tiene un poco ese matiz, o no sé cómo llamarlo. Sí, sí. Lo vamos a plantear en el modo de defensa, del control como una defensa ante el libre fluir del impulso inconsciente. Ahora, este es un tema que en un principio parece ser más de la espiritualidad que del psicoanálisis. Sí, es verdad. No? Sí. En espiritualidad se habla un montón del tema de soltar el control y del fluir, Sí. y en psicoanálisis la verdad no se habla mucho al No se respecto. habla tanto, no, para nada, no. Bueno, en un momento vos decías que la idea de la asociación libre en sí misma trata un poco de soltar el control. Es como, ¿qué idea se te viene a la cabeza? Estate en blanco y a ver qué viene. Y hay que animarse a decir eso que te viene, ¿no? Como Exactamente, tiene sí. algo de soltar el control. El concepto de la asociación libre, que es como la regla fundamental y el ejercicio fundamental que uno hace en análisis, que es soltar el control de lo que uno piensa que hay que decir, qué debería hablar en análisis para que las cosas funcionen como yo quiero que funcionen, cuál es la respuesta que espera el analista, etcétera, qué es lo que, viste, Sí. pasa todo por ahí. Sí. En cambio, la asociación libre es algo que uno va aprendiendo a hacer, que no es para nada fácil. De hecho, dicen que uno realmente logra... No, es así, cuando uno realmente logra asociar libremente es porque terminó el análisis. Es decir, la idea de esa frase es que cuando uno realmente logra soltar el control es porque ya no hay nada que analizar, porque en sí misma la neurosis un poco es el esfuerzo por controlar el libre decurso del inconsciente. Entonces cuando uno logra efectivamente asociar libremente de verdad y soltar ese control es porque ya no necesita análisis, lo cual es un poco una contradicción porque para que funcione el análisis uno tiene que asociar libremente. Bueno, obviamente hay momentos y momentos, ¿no? Pero el ejercicio es a soltar el control y a prestar atención a lo que aparece espontáneamente, realmente en tu cabeza, que a veces uno ni logra registrar. Sí, sí, sí. Entonces sí. la esencia del psicoanálisis tiene de alguna manera este espíritu de soltar el control, aunque no lo explicite como en sus objetivos o... Claro. O que no sea tan claro como en la espiritualidad, que es casi un axioma, soltar y dejarse fluir digamos, en esta energía que trae el universo, ¿no? Que te presenta y ir construyendo con eso que te presenta el universo de alguna manera. Exactamente. Para articularlo un poco con teoría psicoanalítica, a mí lo que se me ocurrió es el único concepto que yo recuerdo en este momento que tiene que ver con el libre fluir de algo y el control de esa misma cosa, es el concepto freudiano de proceso primario y proceso secundario, que Freud introduce en la interpretación de los sueños en relación a lo que él llama el proceso primario, que después termina asociando al funcionamiento del inconsciente. ¿De qué se trata el proceso primario? Es un proceso de manejo de la energía. El proceso primario es primario porque es el primero que aparece, es el que viene naturalmente con nuestro psiquismo, con nuestra naturaleza de alguna manera, y cómo maneja la energía de manera libre. Es decir, deja que la energía se maneje de la forma que le plazca. Y como pensaba, ¿no? ¿Cómo maneja la energía no manejándola? No manejándola de alguna manera, exacto. De una. Mientras que el proceso secundario es algo aprendido, aparece secundariamente, y busca justamente ligar la energía, manejarla y llevarla hacia algún lugar específico mediante la voluntad. Y ahí es donde aparece el yo en realidad. El yo tiene que ver con este manejo de la energía que aparece en el proceso secundario, ¿no? Entonces, esa es la única parte de teoría psicoanalítica que yo diría que está asociado a este tema de el control y soltar el control. ¿De qué? De la pulsión,
de la energía psíquica y como, por lo menos en ese planteo freudiano, el soltar el control está asociado al inconsciente y el controlar está asociado al yo como una defensa de alguna manera al modo de funcionar del inconsciente. Aunque bueno, para Freud en realidad también tiene su función porque si no uno moriría, ¿viste? Con la primera vivencia de satisfacción, etcétera. Los remito al video que hice sobre el proceso primario y el proceso secundario, está bueno. Pero para seguir explorando la idea y no ponernos tan teóricos, les voy a compartir un poco de ejemplos como un poco más claros de cómo se puede ver en la práctica el tema de tener el control y soltarlo. Ventajas, desventajas o cosas que estoy explorando en este momento y que vos me ayudarás, porque creo que vos tenés mucha más experiencia que yo a la hora de soltar el control por tu vínculo con la espiritualidad y por ser menos obsesivo que yo. Sí, yo tengo mi obsesión, ¿no? Todos la tenemos. Todos la tenemos. Y ustedes también. Pero sí. Dale. Bien. A ver. En un principio es difícil diferenciar o digamos definir exactamente de qué se trata controlar algo o soltar el control de algo. ¿Por qué? Porque no se puede señalar en una acción concreta o en algo concreto de lo que estamos hablando, ¿no? Hay como ciertas cosas que uno podría vincular a algo que no está controlado y que es espontáneo, pero no necesariamente funcionan así en todos los casos. Por ejemplo, algo muy común entre los artistas, nosotros que bueno, vos sos músicos, yo también hemos convivido mucho con artistas, incluso lo hemos hecho nosotros mismos esto que voy a describir. Es muy difundido entre la cultura de los artistas la valoración de lo espontáneo como algo que no tiene que ver con el control, pero que a veces funciona como un obstáculo y una defensa contra planificar y ejecutar los proyectos que uno quiere llevar a cabo. Entonces, capaz uno tiene el deseo de lograr algo mediante su arte y mediante la idealización del tema de soltar el control, uno dice, no, solo cuando esté inspirado y solo cuando surja y lo que surja verá y no, yo no pongo fechas a lo que voy a hacer, viste, me guío por el impulso de lo que viene. Entonces, esa forma que parecería ser que tiene que ver con no tener el control puede funcionar como una defensa ante el deseo y por lo tanto una forma de controlarlo. Exactamente. ¿Entendés? Es como poner en un altar o sí, como idealizar la idea de soltar el control y que se vuelva el nuevo ideal a seguir, ¿no? Y justamente, bueno, no se trata de eso. Y el tema de soltar el control en el arte, los que hacen arte seguramente lo perciban, yo lo percibí con la música, pero realmente sucede algo como si uno dejara de estar ahí y simplemente la creación empezara a fluir a través de uno y uno se vuelve como un canal a través del cual algo mayor que uno se expresa, ¿no? Como si fuera la energía universal o lo que sea, ¿no? Y hay momentos así, pero ya cuando uno está en la posición de no, yo voy a soltar el control y no lo puedes hacer. Porque no puede ser yo voy a dejar de soltar el control porque es una paradoja que no tiene sentido. Lo que estás tratando de hacer es de controlar, no controlar. Es como que me acuerdo... Me voy a forzar a no controlar. Exactamente, me voy a forzar a no controlar. Entonces tampoco funciona así. Por ahí, cuando viene el control, es decir, bueno, tengo este impulso a controlar, veo hacia dónde me lleva y tampoco me resisto a eso. Y por ahí solo el hecho de querer controlar y permitirte controlar te lleva a no controlar. Ponele. Está buenísimo, porque estás como incluyendo el deseo de planificación y dentro de la fuerza universal. Dentro ponele, ¿no? de una fuerza que... Dentro del todo. Fluir. Digamos, claro, dentro del fluir. Vos me habías contado recién cuando hablábamos de este tema una anécdota espiritual al respecto, o algo que suele pasar en la búsqueda espiritual de la pérdida del control. Claro, es algo que hablamos, que te comentaba, en el PIR 4 lo hablamos. ¿Eso? Ahí va, sí, eso. Bueno, en el PIR 4 me acuerdo que hablamos y yo lo conecté porque en un momento hablamos como de esto de que el universo es perfecto y cómo es. Y que a veces se usa esa afirmación espiritual, que es espiritualmente correcta, ponerle bien, dicha desde el lugar desde que lo ves, ¿no? Para justamente decir, no, el universo es perfecto como es, mi deseo no tiene lugar. Que es algo parecido a esto de decir, no,
Sería como... no controlo, pero te estás forzando a no controlar. Y estás tomando como que vos no tenés un lugar digamos, como en el escenario, ¿no? Sí. Es difícil de definir porque es como tan sutil la diferencia y es difícil de agarrar, Sí. pero tiene que ver con esto que nombrábamos de si este supuesto fluir y no controlar funciona como una defensa y como una excusa, o si realmente estás dejando fluir lo que querés hacer, Claro. ¿no? Sí. En el caso que vos nombrabas de la búsqueda espiritual, es el mundo es perfecto como es, yo soy parte del todo y del mundo y mi impulso me dice hacer esto, entonces voy a seguir ese impulso de cambiar el mundo hacia donde a mí me gustaría hacerlo, Claro. o lo inhibo con la excusa de que estoy siendo espiritual y no intentando cambiar nada y asumiendo el mundo como es decir, utilizando el ideal de no control como una forma de inhibir el propio deseo y quedarse en un lugar de comodidad, de Claro. alguna manera, ¿no? Entonces, fíjense cómo puede ser muy sutil Muy sutil. el tema de por dónde aparece el control y el soltar el control. Lo que veo que es equiparable en esto y en lo que hablábamos antes también es que en cuando funciona como una defensa, vos te dejás afuera como si vos estuvieras separado del mundo, ¿no? Y cuando no funciona como una defensa y simplemente habilitás lo que sea que te invita al universo y vos mismo estás dentro de ese universo, ahí no hay separación. No es que yo voy a controlar, yo voy a dejar de controlar. Ninguna de las dos. Es simplemente, bueno, vamos, con esto que va, ¿no? Bueno, y eso me lleva un poco a hablar a lo que por lo menos hoy mientras pensaba en esta pregunta, pude empezar como a vislumbrar en la experiencia personal de qué se trata, cómo podría uno establecer ciertas diferencias que le permitan a uno distinguir de verdad si está soltando el control o intentando controlar, ¿no? Esto es una idea, como dijimos, es algo que estamos pensando en este momento, o sea que no está completamente definido, pero les compartimos el modo en el cual lo estamos pensando en este momento. Dale. Algo que venía pensando hoy, cuando pensaba en esta pregunta, como para compartirles, porque me estaba costando justamente encontrar una diferencia que pueda ser clara a la hora de compartirles cuál podría ser una distinción para uno darse cuenta si efectivamente está controlando o se está dejando llevar por el impulso, siendo que, como describimos anteriormente, esto puede ser engañoso para la conciencia y uno puede estar pensando que está siendo espontáneo, pero en realidad está inhibiendo el propio deseo y defendiéndose contra él. Entonces, por lo menos les voy a compartir algo de mi experiencia de cómo yo siento, y vos me dirás, Tanque, cómo lo sentís vos, el tema de soltar el control. Una distinción bastante interesante es que cuando uno está controlando las cosas, el modo de comportarse de uno requiere cierto esfuerzo. Es decir, uno está tenso, justamente no dejando fluir lo que sale natural, sino controlando, bueno, voy a decir las palabras que tratando de manipular de alguna manera, tratando de lograr algo, de manejarlo, pero con una tensión excesiva, no sé cómo explicarlo, casi como mordir los dientes, ¿no? Sí, ahí parece que está re duro, pero sí, efectivamente, porque es como si hubiese un libre fluir natural, pero que uno está inhibiendo y manejando, manipulando hacia cierto lugar, pensando que comportándose de determinada forma uno podría generar el resultado que uno espera en el mundo. Entonces, de esa forma, mediante el esfuerzo, el control de la energía, uno busca generar un determinado resultado en el mundo. Y eso es jodido porque, digamos, no es que buscar un resultado en el mundo sea malo. Me parece que está bueno, es parte de lo que decíamos de que se puede utilizar el planificar como algo del genuino, proceso, claro. del deseo. Pero me parece que una distinción que no estoy del todo seguro, pero que está buena hacer, es que cuando uno no está controlando,
quiere determinado resultado, pero está abierto a que pueda ser distinto y que lo pueda sorprender. Está buenísimo. Mientras que uno cuando está en el control está como súper tenso porque está, más que tratando de conseguir cierto resultado, está como tratando de evitar otro resultado. Total. En general, ¿viste? Sí, Como sí, tratando sí, de sí, evitar sí. algo de eso. Como muy manejado por el miedo a veces en ese Totalmente, sentido. totalmente. Como hay terror de que no salga como querés que salga, ¿no? Exacto. Yo siento que... A veces creo que hasta es mayor el miedo de que no salga como querés que salga, ¿no? Yo tengo esa intuición, Sí. no me atrevo a aseverarlo completamente, pero tengo la intuición de que es más lo que no querés, que Claro. estás tratando de controlar, Claro. que lo que querés lograr. Exactamente. ¿No? Porque capaz uno puede decir, no sé, suponete, asociación libre. Y yo quiero hacer videos para que, no sé, me conozca gente, llegar a personas, poder difundir mis ideas, Tocar lo que corazones. sea, tocar corazones, etcétera. Y eso yo lo quiero, pero bueno, estoy dispuesto a que me lleve a otros lugares también. Pero suponete, suele pasar, como por ejemplo, pasa en pacientes, yo lo he visto un montón, que a lo mejor tienen ansiedad social, ¿no? Y esto es muy común en el tema de la ansiedad social, que es que la persona se siente incómoda socialmente porque siente que una parte de ellos está quedando expuesta y no la logran ocultar del todo. Como que están así y sienten que las personas se van a dar cuenta de que ellos son de determinada forma o tienen Claro. miedo de decir algo que los deje mal parados de alguna forma. Es decir, ellos presienten en sí mismos el impulso inconsciente queriendo manifestarse de cierta forma, lo intentan controlar, pero tienen constantemente el miedo de que eso quede expuesto. Es decir, la ansiedad social de alguna manera revela como El deseo de exponerse. Por el ahí. deseo de exponerse y el intento de controlar esa exposición, de que no aparezca. En cambio, cuando esas personas logran de alguna manera asumir que algo de su deseo pasa por ahí, por quedar expuestos a ese nivel, entonces ahí logran estar más relajados socialmente y que no haya tanto choque de fuerzas en lo que intentan hacer, sino que están más dispuestos a que pase lo que pase con respecto a cómo quedan en esa situación social. ¿Me Claro, entendés? sí. En relación a esto que decíamos de que con el control uno está como más concentrado en que no aparezca lo que no tiene que aparecer, que es el impulso inconsciente, Claro. mientras que en el fluir uno dice, bueno, a mí me gustaría que pase esto, lo voy a intentar, Pero bueno. pero que si sea pasa otra cosa, pasa otra Claro, cosa. que sea lo que Dios quiera. Por lo tanto, en el fluir uno es como que suelta algo, entrega algo. Yo siento, Sí. en mí mismo yo lo siento como que uno está más concentrado en lo que a uno le surge y está menos concentrado en lo que le devuelve el mundo. Eso, por ejemplo, en la espiritualidad se representa con la frase de hágase tu voluntad. Mira, Es algo así. es grosso eso. Sí. Porque eso No parece... es mi voluntad, es hágase tu voluntad, ¿no? Ajá. Sin dejarme afuera, en realidad. Ajá. Y eso es súper importante, pero sí, hágase tu voluntad. Es grosso, me parece grosso ese punto. Lo puedo articular con algo de Lacan, pero no lo voy a hacer ahora para no desviarnos completamente del tema. Pero está interesante. Sí. Entonces, en el controlar hay como un esfuerzo, mientras que en el fluir hay como una especie de sentimiento como de barrenar, como de surfear un impulso que ya está ahí y que vos simplemente estás acompañando. Y esto es importante porque ese esfuerzo, al uno estar de alguna manera yendo en contra de un impulso que está fluyendo, lo que termina pasando es que tarde o temprano ese esfuerzo y ese control fracasa y aparece el desborde, el descontrol, la angustia ante ese desborde y muchas veces estas son las cosas que traen análisis las personas. Siempre quiero hacer esto, pero me pasa que termino haciendo esto otro y no sé por qué no puedo hacer esto que quiero, etcétera, claro. ¿no? Como que no digo que en todos los casos sea así, pero es muy frecuente que tenga que ver con intentar llevar hacia lo que supuestamente debería hacer la persona y Sí, es como el inconsciente haciéndolo fracasar. es como el yo tratando de imponer algo como si fuera deseo, pero no siendo deseo, ¿no? Sí, Y realizándose el deseo un poco más en la falla y en el tropiezo y en el error y en el pifie, ponele, que en el lograrlo. exactamente. Sí. También me parece que cuando uno está fluyendo, de verdad hay cierta apertura
porque al no estar tratando de conseguir un resultado específico o tratando de evitar un resultado específico, entonces uno realmente está abierto a qué es lo que vaya a pasar y está en una actitud de descubrimiento donde el mundo lo puede sorprender y uno de alguna manera asume que hay cosas por descubrir. Y sí, y que hay cosas que están fuera de control. También. Lo cual no significa que si uno fluye todo va a salir bien. Porque a veces en eso de querer controlar hay una ilusión narcisista de pensar de que es todo culpa mía, esto no está funcionando porque yo, y hay que ver, ¿viste? Me hace acordar este cuento que tiene como el lema mala suerte, buena suerte. Buenísimo. No sabes, ¿te acordás ¿Te de lo cuento? Sí, lo que Es así, es un cuento chino. No me acuerdo en detalle, pero es algo así. Es un chino que tenía un hijo y el hijo montando un caballo se rompe la pierna. Y todos van y le dicen, che, ¿qué embole? Se rompió la pierna a tu hijo, qué sé yo. No sé, veremos. Resulta que se arma la guerra en China y él como está con la pierna rota no va a la guerra, ¿no? Entonces vienen y le dicen, che, qué suerte. Tu hijo no va a la guerra porque se rompió la pierna y no sé, veremos. Y ahí venía otra cosa que no recuerdo, ¿no? Porque en realidad el cuento arranca antes. Arranca con que pierde el caballo. Y todos le dicen, qué embole, perdiste el caballo. Y no sé, veremos. Y el caballo vuelve con 2 hembras. Entonces está el hijo domando, le dicen, qué bueno que volvió el caballo y encima con 2 hembras. No sé, veremos. Entonces el hijo está domando el caballo y se le rompe la pierna al hijo. Entonces la gente le dice, uy, qué embole, al final se rompió la pierna, ¿no? Sí. Tu hijo domando a las 2 yeguas, qué sé yo. Y no sé, le dice el tipo, ¿no? Siempre no sé. Era re sabio, veremos. ¿no? El chino. Nunca se la comía. Y bueno, y así como que todo el tiempo va dando vuelta a la historia, como suerte, mala suerte, suerte, mala suerte. Y no sé, veremos. Tal cual. Básicamente. Y me parece que hay una gran realidad en eso, lo cual no significa que todo vaya a salir bien siempre si uno fluye, ¿viste? Porque eso me parece también que es un ideal que no existe y que ni sé ya qué es el bien o el mal. Es que es muy difícil decir ¿me bien, entendés? ese es el tema. Pero ¿Por qué sería bien o mal un resultado, no? Pero sí me parece que el punto de lo que estamos tratando de decir, como valorando más el soltar que el controlar, tiene que ver con que desde la conciencia no llegamos a vislumbrar exactamente qué es lo que está sucediendo en nosotros mismos, en lo que sucede en el mundo, y me parece que es más sabio desde esta postura, al menos como lo estoy pensando ahora, estar abierto a lo que ya está fluyendo en uno mismo y que uno no llega a entender y que no sabe a dónde uno lo va a llevar. Me parece que esa apertura es la posición sabia, confiando de alguna manera en el inconsciente. Dicho desde el psicoanálisis, en el Tao desde la espiritualidad. O confiando en el universo, confiando en Dios, confiando etcétera. en la fuerza universal, etcétera. En lo que sea. Que no te deja por fuera a vos, y eso es súper importante. Pues ese es el truco donde para mí todo el tiempo caemos en por lo menos en lo que es el mundo espiritual, en la idea de que como si te dejas a vos de lado. Uh-huh. Entonces confiemos en el universo, yo no hago nada, no toco nada, y es como que estás, bueno, como volviendo un obsesivo de no hacer nada. Exacto, esa es la trampa en la cual uno Esa es la puede trampa, caer. sí. Y una distinción para finalizar, digamos, de esto, para sumar a las distinciones de por lo menos cómo uno lo siente o cómo yo lo siento cuando uno intenta controlar o suelta el control, me parece que el intento de control suele estar bastante asociado a la frustración, porque uno efectivamente está intentando controlar algo que tarde o temprano se va a salir de control, porque nuestra voluntad para sostener, para ir contra esa energía que fluye más allá de nosotros, me parece que es limitada y se impone, quiera uno o no. Y hasta me atrevería a pensar, a plantear la pregunta al menos de que no solo se impone en uno, sino que me parece que el mundo en sí mismo, como Viene si a no, enseñarte algo por ahí. Sí, ¿No? Esa, como si lo que a uno místicos, pero claro, como si a uno lo que le pasa, suponete, no está adentro de uno solamente, sino que es una energía que está en movimiento en el contexto y que uno se puede oponer a ella, siendo contrario a lo que fluye desde uno, pero también lo que fluye en el contexto, o simplemente entregarse a lo que fluye en todo y bueno, ver a dónde lleva. Sí, ser uno con esa ola, ¿no? Claro. Por ejemplo, el que surfeaba, por ejemplo, que vos decías, o ser uno con
con esa energía que atraviesa todo, ¿no? Exacto. Entonces está por un lado la frustración, porque tarde o temprano va a fracasar eso que uno supuestamente se propone, y por otro lado la sensación de relajación, de entrega, de apertura que destacamos anteriormente. Así que en eso, Little Pieces está mi cabeza, no sé vos en cuál está la tuya. Últimamente, me encantó tu pregunta. Esperemos poder desarrollarla en el próximo video también. Así que vamos a la segunda pregunta. Bien, vamos con la segunda pregunta de este increíble PR que estamos haciendo aquí con el señor El Tanque Sebastián. Esta pregunta dice así: ¿cómo hago para desapegarme emocionalmente y no sufrir? Estoy cansada de que me manipulen con la culpa. Siento que no puedo salir del círculo vicioso de hacer lo que los otros me piden. ¿Por qué puede ser? ¿Qué pensás, Tank, de esta maravillosa pregunta? Bueno, con esta pregunta pensaba en lo siguiente, como que está por un lado esta idea de que como que te hacen sentir culpable, ¿no? Vos te sentís culpable o te hacen sentir culpable. Está como puesto un toque afuera en ese sentido y por ahí no significa que no pase, por ahí alguien te está tratando de hacer culpable, pero estaría interesante ver la otra parte, la contraparte, ¿no? Que un poco la elucida hacia el final de la pregunta, que es ¿por qué no puedo dejar de complacer? No me acuerdo cómo es que dice, pero es como de hacer eso o de tratar de hacer eso que el otro, el círculo vicioso dice. Dice, de hacer lo que los otros me piden. De hacer lo que los otros me piden. Y respecto de eso, ese es el punto para mí donde vos en un punto tenés como más manejo y más control, o por lo menos no sé si control, pero más cintura para entenderlo e investigarlo. Y quizás en un punto se te está jugando algo de que no podés, digamos, desagradar, por ejemplo. No podés no complacer. No podés decir que no en ese sentido a este otro que supuestamente te hace sentir culpable, pero en realidad vos estás aportando en el sentido de que vos no te estás poniendo en juego en que es un no. O de que, no sé, querés otra cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, este ego o esta autoimagen está como muy dependiente de la validación o no validación de ese otro, ¿no? Y ahí es donde se está, se te aparece como ellos me culpan, como si fuera culpa de ellos, y en realidad, bueno, vos no podés animarte a desagradarte, sería, o animarte a no complacer, a, bueno, ponerte en juego como esto no... Claro. no me piace. Es como dice el Tank, como si vos quisieras que los otros no te culpen de fallar a sus expectativas. Y digamos, obviamente hay como una parte de los otros que influye, no es que uno pueda hacerse completamente independiente de eso, pero delegar en el otro la responsabilidad de aprobar lo que uno quiere hacer para uno poder hacerlo, en muchos casos es utópico y no se va a dar nunca. Sino que me parece que lo que vos nombrás tiene que ver con que si realmente querés hacer otra cosa que lo que te demandan, vas a tener que asumir que los otros te van a decir que no está bueno lo que estás haciendo y asumir fallar a esa expectativa con la culpa que eso te pueda generar. Lo cual eso nos remite al video que habíamos hecho con Jorge Reiter de qué somos culpables, un video muy lindo que hicimos con Jorge en el Parque Lezama. Hablando de la culpa justamente, y que lo que dice Jorge en ese video es que muchas veces la salida del sentimiento de culpa no es esperar que lo que uno quiere hacer, que su deseo, cuando transgrede cierta expectativa o cierta norma, sea valorado como bueno. Es decir, para transgredir la culpa difícilmente uno pueda lograr que ese deseo transgresor, en vez de ser transgresor de repente, o sea, por ser transgresor valorado como malo, de repente sea valorado como parte del bien, sino que la salida es justamente asumir la parte de culpa que a uno le toca por hacer el mal. O simplemente sacrificar el deseo
Sacrificar como el agradar al otro o el complacer al otro, o que el otro te dé la aprobación. Claro, como que a grandes rasgos tenés esas dos opciones. Sacrificar la aprobación del otro, o el agradar al otro, o la no culpa, digamos, o sacrificar el deseo valorado como malo para sostener esa imagen Claro. de bondad, que usualmente no suele funcionar tanto, sin tratar de inclinarte para que decidas uno o la otra, ¿no? Pero, digamos, un poco lo que estudia Freud es que cuando uno renuncia a sus deseos pulsionales, paradójicamente eso a uno no lo hace sentir más bueno, sino que lo hace sentir más culpable, como que el super-yo se vuelve más Más sádico, más martirizador, porque el super-yo no es boludo y va detectando los mínimos indicios de ese deseo transgresor en las mínimas cosas. Entonces uno se vuelve más detallista en por dónde aparece este deseo malvado, y le hace sentir a uno más culpa por esas pequeñas cosas en las cuales uno transgrediría la norma. Claro. Y sin darte cuenta, lo que estás haciendo es poner el poder en el otro, de que el otro te dice qué está bien, qué está mal, qué tenés que ser, qué no tenés que ser. Y por ahí es reencontrar ese poder, que es algo como muy propio, de poder de autoafirmación y de definir, bueno, yo quiero esto y no me importa, ¿no? Que queda como desdibujado en el otro plano, porque estás como otorgando ese poder al otro. Que el otro te diga lo que está bien, lo que está mal. Entonces es animarte en un punto a desagradar, a no coincidir. Proponer algo distinto. Proponer algo distinto, salirse de la norma, ¿no? Animarse a ser desaprobado en un punto. Y con lo último que dice, en realidad es con lo primero que dice la pregunta. Dice algo así como no puedo dejar de sufrir, como mierda decía. No puedo, quiero desapegarme emocionalmente. Desapegarme emocionalmente. Respecto de ese punto, pareciera que en realidad el camino es un poquito el contrario, como no es desapegarte más. En un punto ya estás desapegado, me parece, o desapegada, porque no te estás poniendo en juego vos. Entonces, esas emociones, eso que tenés para decir, esa verdad, te la estás guardando, ¿no? Y en un punto, bueno, no es desapegarte emocionalmente, sino es comprometerte más emocionalmente y defender esa verdad, ese deseo, ese lo que sea, frente a ese otro que percibís como él no me deja ser, ¿no? Como él me culpa y no me deja ser. En realidad vos no te dejas ser. Está re bueno lo que estás sí, diciendo. en realidad vos no te dejas ser porque tenés miedo de lo que te van a decir. Es así, básicamente. Creo que entendía dónde vas con esto de desapegarte emocionalmente, como que ella lo plantea de esta forma, como se quiere desapegar emocionalmente en el sentido de cómo puedo hacer para que no me afecte tanto lo que me dicen los otros. Claro. Y lo que vos decís es, el tema no es desapegarte emocionalmente en el sentido de aislarte de los otros. A veces hay que abandonar ciertos círculos igual, ¿no? Pero, sí, totalmente. Pero digo, sí. lo que vos planteás es, el tema no se trata de ser como más individual, más individua a ese sentido, y como me chupan huevo los demás, sino de ser más comprometida emocionalmente en el sentido de mostrarte verdaderamente cuál es tu verdad y cuál es tu posición, y en ese sentido no es una cuestión de desapego, sino como de mayor apertura emocional hacia el otro. Animarte más a estar en esa situación que es muy, no sé, como de ponerse muy en juego uno, ¿no? Y realmente decir, uy, estoy diciendo lo mío, ¿qué me van a decir, no? Estoy fallando a las expectativas. Sobre todo algo que se da mucho familiarmente, ¿no? Como con respecto a las expectativas familiares o del núcleo. Puede pasar en muchos vínculos, digo. Sí, pero justo estaba pensando que eso también, en la familia pasa mucho y pasa también en la educación, como que en el colegio te enseñan a responder de una manera, y si respondes de esa manera estás aprobado, y si no estás desaprobado. Y eso aparece tanto en la familia como en el colegio o en la escuela, y por ahí como que somos criados para pensar así un poco. Y de alguna manera, sí. De alguna manera, sí. Como a obedecer. Sí. Y a obedecer y a justamente como dejar de lado ciertas
partes nuestras que rompen con lo que con lo que está probado, digamos. Con lo que está probado. O lo Entonces es probado. como que hay una, digamos, al entregarse a ese compromiso emocional que vos nombrás para realmente mostrarse verdaderamente, ponerse en juego a uno, ¿no? de verdad, eso implica también, por más de que uno se esté acercando a un nivel también se está separando, en el sentido de que está dejando de ser la persona que se suponía que uno tenía que ser. Entonces se está mostrando más real a un nivel, pero a otro nivel está como desilusionando a la expectativa y por lo tanto diciendo, no soy esa persona que vos pensabas que era, disculpa, soy esta. Claro. Esto es lo verdadero, me estoy comprometiendo más emocionalmente, pero puedo desagradar. Claro. No necesariamente me vas a dar el pulgar arriba en Facebook. Exacto, que es muy importante Facebook. Bien. Bueno, así que esa fue la pregunta. ¿Quería agregar algo más? No se me ocurre ahora. Vamos entonces con la última pregunta de este celular. PR, que lo tengo yo efectivamente, Tanque, acá está. Bien. Última pregunta de este PI. Y esta es una pregunta del Lau M. Y dice: ¿se sienten cómodos atendiendo a personas de la misma familia en sesiones separadas? ¿Cuál es su posición frente a los psicodiagnósticos? Bien, Lau M, muchas gracias. La pregunta. Muy bien. Ahí, muchas gracias por tu pregunta, Lau M, que de hecho son dos preguntas. Sí, son dos preguntas. Son dos preguntas. Vamos a la primera. ¿Me la repetís, por favor, que me pareció interesante? Dice: ¿se sienten cómodos atendiendo a personas de la misma familia en sesiones separadas? Claro, bien, Lau. Está buena tu pregunta porque nos permite hablar de este tema de la transferencia o de las distintas transferencias y el tema de que se suele preguntar, vos podés atender amigos, podés atender a parejas, podés atender a gente que está relacionada, ¿cómo es eso? Esas son cosas que el común de la gente escucha por ahí, que entra en juego en el psicoanálisis, pero no sabe bien cómo funciona. Entonces esta pregunta de alguna manera nos permite hablar de este tema, así que está bueno. Yo en lo personal no atiendo personas de la misma familia en sesiones separadas, tampoco atiendo en sesiones juntas, nunca lo hice, me gustaría en algún momento probar, pero me parece que es un quilombo transferencial, efectivamente atender a distintas personas de una misma familia, ser como el analista de esas 2 o 3 personas. ¿Por qué? Porque uno de alguna manera tiene que tener cierta apertura y no estar influido con ciertos prejuicios. Uno lo que intenta hacer como analista es justamente escuchar el discurso del paciente y la realidad psíquica del paciente para seguir a esa persona en lo que le pasa. En cambio, si uno ya tiene una idea previa de qué es lo que le puede estar pasando, puede llegar a nublar y a influir en la... No diría objetividad porque no es objetividad. En la escucha. Del analista. De una. Por lo tanto, si uno tiene como cierta información íntima que le revela otro miembro de la familia a esa... En la misma, me parece medio una locura, no sé cómo nombrarlo. ¿Cómo qué cosa? Que atender a personas... Es una locura. Es medio una locura. Dicho esto, vamos a decir... Freud atendía a su hija Ana. Claro, ya cualquier cosa. Eso fue cualquiera. Ahí fallaste, Freud. Pero bueno, o sea, él lo hacía con un fin, no sé. Él quería ocultar que Ana hable de él frente a otros analistas, porque eran todos del círculo, digamos. Okay. Entonces, para que Ana no revele secretos de él, entonces lo atendía a él. Era un poquito obsesivo y controlador. Un poquito. Con la hija. No más. Pero bueno, eso fue lo que hacía Freud. Así que, sí, no es recomendable atender a gente con la que uno es cercana porque uno no tiene una escucha, no quiero decir imparcial porque... Fresca. Sí, como... Uno ya está como contaminado de prejuicios y... Que ya es muy difícil uno contra uno, imagínate con un montón de gente que te está hablando de... Exacto. De otra, ¿no? Es imposible. Uno podría atender, suponete, a una persona que tiene un amigo y que de repente te recomienda a ese mismo amigo y ese amigo se viene a atender con vos.
salvo que, a ver, si esos dos amigos, su análisis pasa por lugares independientes de la otra persona, no hay ningún problema. Pero si el amigo viene a hablarte del otro amigo y el amigo le viene a hablar del otro amigo, ahí ya se empieza a complicar el tema de la transferencia. Y lo mismo sucede no solo en el analista, sino a nivel del analizante. Porque si vos sos, no sé, como que te diga, no sé, padre e hijo, no sé, una cosa así, si vos vas a hablar de tu padre sabiendo que esa persona también es analista de tu viejo, y te cuidas vos, mucho. claro, te vas a cuidar, no vas a decir las cosas que podrías decir si pensás que es algo completamente aislado, que es un poco la función que debería tener el análisis. Y eso me pasa, a vos también sé que te pasa, de que muchas veces nos contactan gente que es de otras provincias o de otros países para hacer análisis con nosotros, porque justamente en esas provincias, suponete, o países, el círculo psicoanalítico es muy chico, todos se conocen entre todos, entonces hacer análisis con una persona de ahí sería... Sí, contarle a la vecina del barrio Claro. todo, ¿no? Todo, que se conocen entre todos. Claro, entonces, no sabes qué pasa. Capaz vas a hablar de tu pareja, de tus hijos, de otros sí, analistas, y se lo estás contando a alguien que está en contacto con todos ellos. Entonces, más allá del secreto profesional, y que seguramente esas personas pueden guardar el secreto profesional, Claro. uno no se siente cómodo en compartir esas cosas sabiendo que la otra persona conoce a todo ese Totalmente, y círculo. no es que es una cosa de uno, de cómo no te sentís cómodo, no me siento cómodo porque esta persona conoce a todas estas otras, es como, no se puede. Sí, a mí me parece complicado hacer eso, Lau. Por eso me parece que uno tiene que tener cuidado en eso. ¿Te acuerdas que nosotros teníamos un profesor, Mosquera, que... Estaba en un pueblito chiquito, me parece. Sí, Sí. bueno, que le había pasado esto. Atendía a una persona, no me acuerdo si era un hombre o una mujer, y que de repente se entera que le viene otro paciente que era la pareja de esa persona, y sin darse cuenta, entre ellos, empiezan a... No me acuerdo si era la pareja o el amante en realidad. Era una cosa así. Era algo pero así, bueno. era así. Sí. Interesante situación, y este analista que nos comentaba esto, obviamente tenía que derivar y como que tomar ciertas medidas para que no empiece a influir en su escucha y poder sostener con cierto profesionalismo el espacio de análisis, que no debería tener ese tipo de condimentos. Buenísimo. Así que bueno, de eso se trataron las preguntas. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Si quieren que contestemos sus preguntas, no olviden de dejarlas acá abajo en los comentarios. Vamos a estar eligiendo las mejores para el próximo PIR. Así que nada, muchas gracias por estar acá, Tank, Capo. Nos estamos viendo y hasta la próxima sesión. Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy estamos aquí con el magnífico Tanque Sebastián. y le damos la bienvenida a ustedes a un nuevo episodio de PIR.